El viento seco de la mañana de otoño castigaba las tablas envejecidas del gran establo, silbando entre las rendijas con un lamento persistente. Elías entró en el recinto cargando el peso de una vida de aislamiento, sus ojos acostumbrados a la penumbra, buscando el cubo de metal que había dejado cerca de la entrada. El olor a heno seco y cuero curtido dominaba el aire, pero algo estaba diferente en aquella madrugada fría de 1885. Un rastro de seda blanca, ahora manchado por el lodo ferruginoso del camino, sobresalía contra el suelo oscuro y compactado de la propiedad. Sus dedos encallecidos tocaron la tela costosa, con una extrañeza casi reverencial, sintiendo la suavidad que no pertenecía a aquel mundo de piedras y espinas. El silencio de la mañana fue repentinamente roto por un sollozo sofocado, proveniente de las sombras más profundas del depósito de granos, donde la luz del sol aún no osaba tocar. Elías caminó con pasos lentos y deliberados, la mano instintivamente reposando sobre la culata gastada de la escopeta que cargaba al hombro. Detrás de una pila de sacos de maíz, encontró lo que parecía ser un espejismo proveniente de las fiestas lujosas de la gran ciudad. Una joven mujer, envuelta en capas de encaje y seda rasgada, temblaba violentamente mientras intentaba encogerse contra la pared de madera áspera. Sus ojos, grandes e inyectados de terror, se fijaron en el rostro endurecido del ranchero, reflejando una vulnerabilidad que Elías no veía hace décadas. Ella sostenía un pequeño cuchillo de plata, trémulo e inútil ante la estatura física del hombre que la observaba. Su respiración era corta y errática, como la de un pájaro herido que espera el golpe final de un depredador impío y hambriento. La luz pálida del amanecer comenzó a filtrarse por las vigas del techo, iluminando las lágrimas que surcaban el maquillaje corrido en el rostro de la desconocida. Elías permaneció inmóvil, la sombra de su sombrero ocultando la expresión de confusión y cansancio que intentaba dominar su mente pragmática. Se dio cuenta de que las joyas en su cuello valían más que todo el ganado que él había criado con sudor en los últimos 10 años. Sin embargo, el brillo de las esmeraldas parecía patético ante el desespero crudo que emanaba de aquella figura frágil y asustada. El contraste entre el lujo de su origen y la miseria de su escondite era un insulto a la lógica de la supervivencia. Sin decir una palabra, Elías dio un paso al frente, y la joven retrocedió hasta que su espalda golpeó con fuerza contra la madera fría y antigua. El ruido del metal del cuchillo cayendo al suelo resonó como una campana fúnebre en el ambiente cerrado, señalando el fin de su resistencia. Isabela se desplomó sobre sus propias rodillas, con las manos cubriendo su rostro mientras el llanto contenido se transformaba en un desahogo visceral y ruidoso. Elías observó sus hombros sacudirse bajo el peso de un secreto que él aún no lograba comprender, pero que reconocía por el olor. Era el aroma del miedo a ser capturada, un miedo que él mismo había sentido en tiempos de guerra y persecución. Él no ofreció consuelo físico, pues ya no sabía cómo hacerlo, pero su presencia permaneció como un ancla en medio de la tempestad. El rancho, antaño un túmulo de memorias solitarias, acababa de convertirse en el escenario de una intrusión que cambiaría su destino. Él se inclinó para recoger el cuchillo de plata, notando el escudo de armas de la familia Don Vicente grabado en el mango con precisión quirúrgica. Aquella marca era sinónimo de poder absoluto y castigo despiadado en todas las provincias vecinas, y Elías supo inmediatamente que la muerte había entrado en su casa. La joven lo miró con una súplica silenciosa, sus labios morados de frío intentando articular palabras que el agotamiento se negaba a permitir. Vio sus pies, calzados con zapatos de fiesta finos y totalmente destruidos por las millas de caminata, sobre piedras afiladas y tierra seca. Sangre seca se mezclaba con el polvo, creando una costra que simbolizaba la distancia recorrida para huir de un destino peor que la muerte. Elías suspiró, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar antes de que el sol estuviera en lo alto. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. Isabela intentó levantarse, pero sus piernas cedieron nuevamente, y habría golpeado el suelo si Elías no la hubiera sujetado del brazo con firmeza. El contacto de la piel, gastada del hombre con la piel suave de la mujer, fue como un choque eléctrico de realidades opuestas colisionando violentamente. Él la guió hasta un banco de madera cerca de la entrada, donde el aire era más limpio y la luz menos opresiva para sus sentidos cansados. Ella lo siguió sin resistencia, como si hubiera agotado toda su voluntad de luchar contra el mundo a su alrededor.
Elías notó que ella temblaba no solo de frío, sino de una fiebre emocional que amenazaba con consumir lo poco que restaba de sus fuerzas. Él trajo una taza de agua fría, observándola beber con una sed desesperada que ignoraba cualquier etiqueta o decoro aristocrático. El silencio entre los dos era llenado apenas por el sonido del agua siendo tragada y por el caballo de Elías relinchando en el establo vecino. Él miró hacia el camino que llevaba a su propiedad, esperando ver en cualquier momento el polvo levantado por los caballos de los perseguidores de don Vicente. Sabía que un hombre como el don no aceptaría la pérdida de su posesión más valiosa sin transformar la tierra en un infierno de llamas. Isabela se limpió la boca con el dorso de la mano, un gesto que parecía extrañamente humano para alguien que había sido criada para ser una muñeca. Sus ojos encontraron los de Elías nuevamente, y esta vez había una chispa de lucidez en medio de la niebla del choque y del cansancio. «Me matarán si vuelvo», susurró ella, con una voz que apenas pasaba de un soplo seco. Elías guardó el cuchillo de plata en el bolsillo de su abrigo de lona, sintiendo el peso del metal como si fuera una sentencia de muerte cargada. No respondió de inmediato, prefiriendo observar el horizonte vasto e indiferente que rodeaba su pequeño imperio de soledad y trabajo duro. La responsabilidad de proteger a alguien tan ajeno a su realidad pesaba sobre sus hombros como una carga de plomo que él no había pedido. Pensó en su propia vida, construida sobre las cenizas de pérdidas que él había intentado olvidar a través del labor exhaustivo y el aislamiento voluntario. La presencia de Isabela era un recordatorio vivo de que el mundo exterior siempre encuentra una manera de tocar a la puerta de los que se esconden. Miró sus manos, que ahora buscaban el calor de la taza vacía con una ansiedad casi infantil y conmovedora. «Mi establo no es un palacio y mi comida no es un banquete», dijo Elías, su voz sonando como el roce de dos piedras. Isabela miró hacia el suelo, donde la seda de su vestido continuaba, acumulando la suciedad del ambiente rural sin ninguna misericordia. Sabía que la seguridad que él ofrecía era precaria y que la libertad allí tendría un precio que ella tal vez no sabría pagar. Sin embargo, la mirada de Elías, aunque dura y distante, no contenía la lujuria o la crueldad que ella había visto en los ojos del prometido arreglado. Había una integridad rústica en aquel hombre que la hacía sentir, por primera vez en semanas, que no era apenas un objeto de cambio. El ranchero se levantó, indicando que el tiempo de descanso y de lamentaciones había llegado a su fin definitivo. La decisión estaba tomada en su mente, aunque no la hubiera expresado en palabras, pues Elías era un hombre de acciones, no de promesas vacías. La llevaría dentro de la casa pequeña y austera, donde el calor de la estufa de leña podría expulsar el frío que se había instalado en sus huesos. Isabela lo siguió, tropezando con sus propias faldas que ahora parecían cadenas pesadas que le impedían caminar con la dignidad que el lugar exigía. Cada paso hacia la pequeña cabaña de troncos era un paso lejos de la vida que ella había conocido y odiado por tanto tiempo. Elías abrió la puerta chirriante, revelando un interior simple, limpio y desprovisto de cualquier adorno que no tuviera una utilidad práctica e inmediata. Ella entró en la penumbra de la sala, sintiendo el olor a café viejo y pino, dándose cuenta de que aquel sería su nuevo e incierto refugio. Elías cerró la puerta tras de sí, asegurándola con una barra de hierro que resonó con un sonido final y definitivo de protección. Señaló una silla cerca de la chimenea apagada y comenzó a preparar las astillas para iniciar el fuego que traería vida al ambiente. Isabela se sentó, observando los movimientos precisos y económicos del hombre, que ahora sostenía su destino en sus manos grandes y ásperas. El sol finalmente rompió la línea del horizonte, inundando la habitación con una luz dorada que revelaba cada partícula de polvo y cada marca en el suelo. En aquel momento, el mundo allá afuera parecía vasto y peligroso, pero dentro de aquellas cuatro paredes, un pacto silencioso de supervivencia comenzaba a forjarse. El destino de la heredera fugitiva y del ranchero solitario estaba ahora irremediablemente entrelazado por el polvo y por la sangre de la frontera. Los días que siguieron en el rancho estuvieron marcados por un silencio denso, interrumpido solo por el sonido del hacha de Elías contra la leña y el viento que aullaba en las rendijas. Isabela observaba al hombre a través de la pequeña ventana de la cocina, notando que cada movimiento de él estaba cargado de una disciplina casi militar, fruto de un pasado que él se negaba a nombrar. Al tercer día, Elías entró en la casa con un par de pantalones de mezclilla viejos y una camisa de franela gruesa, lanzándolos sobre la mesa de madera con un gesto seco y pragmático.
No miró el vestido de seda que ahora parecía un fantasma descolorido en un rincón de la sala, pero su voz fue firme al decir que la supervivencia allí exigía vestiduras que soportaran el peso de la realidad. Isabela entendió que la primera prueba no sería contra su padre, sino contra la propia fragilidad que la había definido hasta entonces. La transformación visual fue el primer choque. Al vestir las ropas de Elías, Isabela sintió el peso de la tela rústica contra su piel, una sensación opresiva que pronto se transformó en una extraña armadura. Elías la llevó hasta el corral, donde el olor acre del estiércol y el vapor de la respiración de los animales creaban una atmósfera de crudeza absoluta bajo el sol matinal. Le entregó un cubo de hierro y señaló a la vaca más mansa, desafiándola a extraer el sustento de aquella tierra árida e indiferente a sus orígenes nobles. Las manos de Isabela, antes acostumbradas solo a sostener abanicos de encaje y cubiertos de plata, temblaban mientras se aproximaba al animal, sintiendo el calor y la fuerza de la vida salvaje. Elías observaba de lejos, apoyado en una cerca de madera, con el rostro impasible como una estatua esculpida por la soledad y el tiempo. El fracaso inicial fue doloroso y humillante, con el cubo vacío haciendo eco de la inexperiencia de quien nunca necesitó luchar para no pasar hambre en una tierra desolada. Isabela lloró de frustración cuando el animal se movió bruscamente, derribándola en el lodo y ensuciando la ropa que Elías le había prestado con tanto pragmatismo. Sin embargo, no vio piedad en los ojos del ranchero, solo una expectativa silenciosa de que ella se levantara por cuenta propia, sin la ayuda de criados o de promesas. Se puso de pie, limpiando su rostro con el dorso de sus manos encallecidas, y volvió al trabajo con una determinación que comenzó a agrietar la costra de hielo en el corazón de Elías. Aquella noche, por primera vez, compartieron una comida de frijoles y pan seco, en un silencio que ya no estaba hecho de miedo, sino de un respeto mutuo naciente. Elías comenzó a revelar fragmentos de su propio dolor, mientras le enseñaba a afilar las herramientas y a reconocer las señales de una tormenta inminente en el horizonte vasto. Le contó sobre la pequeña sepultura bajo el roble solitario en el límite de la propiedad, donde reposaban los sueños de una familia que la fiebre y la sequía se llevaron años antes. Isabela escuchaba con el corazón encogido, dándose cuenta de que la dureza de Elías era, en realidad, una cicatriz profunda que cubría una herida que nunca tuvo la oportunidad de sanar adecuadamente. Sintió un súbito deseo de tocar su mano, pero retrocedió, respetando el espacio sagrado del dolor que él protegía con tanto celo e aislamiento. El rancho dejaba de ser apenas un escondite para convertirse en el lugar donde dos almas heridas comenzaban a reconocer sus propias sombras en el reflejo de la otra. La segunda semana trajo la primera gran prueba externa, cuando el sonido de galopes distantes hizo que Elías empuñara la escopeta con una rapidez que delataba su instinto de guerrillero. Isabela corrió al establo, escondiéndose bajo el heno seco, mientras su corazón martilleaba contra las costillas como un prisionero, intentando escapar de una celda estrecha. Dos hombres de don Vicente aparecieron en el patio, con espuelas ruidosas y miradas predatorias que buscaban cualquier señal de la heredera fugitiva entre las herramientas de labor. Elías los recibió con una frialdad gélida, manteniendo el cañón del arma bajo, pero listo para el combate, mientras mentía con una convicción que ponía su propia vida en riesgo inmediato. Isabela, escondida en la penumbra, oía cada palabra y comprendía que aquel hombre estaba sacrificando su paz por una extraña que apenas conocía hace pocos días. Los secuaces partieron jurando volver con refuerzos, dejando atrás un rastro de polvo y una tensión que parecía electrificar el aire estancado del final de la tarde. Elías entró al establo y encontró a Isabela aún encogida, con los ojos muy abiertos y el cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse bajo la presión. Extendió la mano para ayudarla a levantarse, y esta vez ella aceptó el gesto, sintiendo la fuerza bruta y la seguridad que emanaban de aquella palma áspera y caliente. El contacto se prolongó por algunos segundos más de lo necesario, un reconocimiento silencioso de que ahora estaban juntos en una guerra que no tenía vuelta atrás. Él notó que las uñas de ella estaban quebradas, y las palmas llenas de ampollas, marcas de un trabajo que estaba transformando a la princesa en una mujer de temple y coraje. El trabajo en el rancho se intensificó, y con él, la conexión sensorial entre los dos se convirtió en el centro de gravedad de aquella rutina exhaustiva bajo el cielo infinito. Isabela aprendió a cortar leña con un movimiento fluido,
sintiendo el impacto del acero contra la madera, vibrar hasta sus hombros y fortalecer sus músculos antes dormidos. Comenzó a cuidar el jardín descuidado de Elías, plantando semillas de esperanza donde antes solo había maleza seca y la memoria de un pasado marcado por el luto y la pérdida. Él, por su parte, comenzó a reparar las rendijas de la casa por donde el viento entraba, un gesto simbólico de que estaba intentando proteger lo que restaba de aquella nueva y frágil convivencia. Por la noche, bajo la luz de una sola vela, ella le leía en voz alta los pocos libros que había encontrado en el estante polvoriento de la sala. Las historias que ella contaba hablaban de mundos distantes y de amores imposibles. Pero para Elías, la verdadera belleza estaba en el sonido de su voz llenando el vacío de la casa. Él observaba cómo el perfil de ella, iluminado por la llama vacilante, había perdido la redondez de la opulencia y ganado las líneas definidas de quien conoce el valor del esfuerzo físico. Isabela ya no era la novia que huyó de un altar de oro, era la mujer que cargaba cubos de agua y que no temía la suciedad de la tierra. En una noche de tormenta, cuando el trueno sacudió las paredes, ella se sentó al lado de él cerca de la chimenea, buscando el calor humano que siempre le había sido negado. Elías no se apartó, permitiendo que la presencia de ella suavizara los fantasmas que solían acosarlo durante las madrugadas de invierno riguroso y soledad. El trauma de Isabela con su padre y el prometido abusivo emergía en sus sueños, haciéndola despertar a gritos en medio de la noche, perdida en memorias de opresión. Elías siempre estaba allí, no con palabras de consuelo vacías, sino con una taza de té caliente y el silencio protector de quien ya ha enfrentado sus propios demonios en el campo de batalla. Le enseñó que la verdadera fuerza no venía de la negación del miedo, sino de la capacidad de mirarlo y continuar caminando, incluso con las piernas temblorosas. Ella le confesó que nunca se había sentido tan libre como ahora, viviendo en una cabaña de madera y trabajando hasta el agotamiento total de sus sentidos. La riqueza que había dejado atrás parecía ahora una prisión adornada con joyas, mientras que la pobreza del rancho era el escenario de su verdadera liberación interior. La prueba de fuego moral de Elías ocurrió cuando encontró a Isabela llorando sobre una foto vieja de su madre que ella había logrado esconder entre los pliegues del vestido. Se dio cuenta de que, al protegerla, le estaba dando la oportunidad de reconstruir su propia identidad, algo que él mismo había fallado en hacer tras sus pérdidas. Sintió una puntada de culpa por mantenerla en un lugar tan peligroso, pero sabía que entregarla sería condenarla a una vida de servidumbre emocional y espiritual absoluta. El ranchero decidió que fortificaría el perímetro y prepararía las defensas, tratando a Isabela ya no como una protegida, sino como una compañera de armas en una lucha desigual. Comenzó a enseñarle a disparar una pistola, enfocándose en la precisión y en el control de la respiración bajo la presión del combate que se aproximaba rápidamente. El símbolo visual de su unión se convirtió en el fuego de la forja donde Elías reparaba las cerraduras de los caballos, con las chispas volando en el aire como estrellas fugaces momentáneas. Isabela lo ayudaba con el fuelle, manteniendo las llamas vivas mientras el sudor corría por sus rostros, limpiando las últimas barreras de clase y de prejuicio que aún existían. Eran solo dos seres humanos luchando contra la entropía del mundo y la crueldad de los hombres que se creían dueños de la voluntad ajena y del destino. Cada martillazo en el hierro incandescente era una protesta contra la injusticia y un compromiso con la autonomía que ambos habían conquistado con tanto sufrimiento y renuncia. El destino de Isabela estaba ahora forjado en el mismo temple de las herramientas de Elías, listo para enfrentar el clímax que el destino estaba preparando para los dos solitarios. El otoño estaba llegando a su fin, y el aire se volvía cada vez más cortante, presagiando la llegada de una nevada que podría aislar el rancho del resto del mundo civilizado. Elías e Isabela almacenaron suministros y leña, trabajando lado a lado como si fueran un único organismo enfocado en la preservación de la vida contra los elementos y los enemigos. Ella ya no tropezaba con las faldas. Caminaba con la seguridad de quien conoce cada centímetro de aquella tierra y no teme lo que el mañana pueda traer. Sin embargo, la sombra de don Vicente planeaba sobre ellos como una nube negra que se negaba a disiparse con el viento o con el tiempo. Elías sabía que la paz era apenas un intervalo entre dos batallas y que el próximo encuentro no terminaría solo con palabras o con mentiras. Isabela comenzó a transformar el interior de la casa con pequeños toques de color.
usando flores silvestres y telas que ella misma había teñido con raíces y cortezas de árboles locales. Elías observaba estos cambios con una extrañeza que poco a poco se convertía en gratitud, dándose cuenta de que su vida antes de ella era un desierto sin color y sin propósito. La presencia de una mujer que luchaba por ser su igual era un desafío constante a su visión del mundo, cínica y endurecida por las decepciones del pasado. Hablaban sobre el futuro, no como una promesa cierta, sino como una posibilidad que valía la pena defender con la propia vida, si fuera necesario. El rancho, antaño un lugar de muerte y de recuerdos amargos, estaba ahora vibrando con una energía de renovación que ninguno de ellos osaba nombrar en voz alta. Las noches se convirtieron en momentos de profunda confidencia, donde los secretos más sombríos eran revelados bajo el manto protector de la oscuridad y del calor de las brasas moribundas en la chimenea. Isabela contó sobre el prometido que la veía como un trofeo político, un hombre cuyas manos frías y calculadoras nunca conocieron el calor del trabajo honesto o de la pasión. Elías habló sobre el capitán que lo traicionó durante la guerra, dejándolo para morir en una fosa común, una traición que lo había hecho jurar no volver a confiar en nadie. Al compartir sus cicatrices, descubrieron que el dolor era el hilo conductor que los unía de forma más sólida que cualquier contrato social o legal. Ya no eran extraños, eran aliados en una jornada de redención que exigía el sacrificio de sus antiguas y cómodas pieles de sufrimiento. Un día, mientras cavaban un nuevo pozo, Isabela encontró una pepita de oro mezclada con la tierra, un recordatorio irónico de la riqueza que había dejado atrás en el palacio de su padre. Miró el brillo metálico, y después sus manos sucias de barro, y sus dedos encallecidos por el esfuerzo de girar la manivela pesada. Sin vacilar, lanzó la pepita de vuelta al fondo del agujero, prefiriendo el agua limpia y el esfuerzo del trabajo a la ilusión de seguridad que el oro traía. Elías vio el gesto y sonrió por primera vez en muchos años, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado y reveló al hombre que podría haber sido. En aquel momento, supo que Isabela ya no era una fugitiva, sino una mujer que había encontrado su verdadero hogar en la simplicidad y en la lucha. La tensión aumentó cuando un mensajero anónimo dejó un aviso en la cerca del rancho. Don Vicente estaba a solo un día de viaje, acompañado por una pequeña milicia de mercenarios. Elías no perdió tiempo en lamentaciones. Comenzó a cargar las armas y a reforzar las ventanas de la casa, preparándose para un asedio que probaría cada fibra de su coraje. Isabela no pidió ser llevada lejos o esconderse. Tomó el rifle que él le había dado y verificó la munición con una calma que asombró al propio ranchero. Sabían que el establo sería la primera línea de defensa y que la casa sería el último reducto de su dignidad contra el poder del dinero. El sol se puso en un horizonte rojo sangre, marcando el fin de la preparación y el inicio de la espera angustiante por el enfrentamiento final. Durante la madrugada, vigilaron por turnos, alternando entre el sueño ligero y la observación atenta de cualquier movimiento sospechoso en la vegetación baja que rodeaba la propiedad de Elías. El silencio era tan absoluto que el ruido de una rama rompiéndose sonaba como un tiro de cañón, haciendo que los nervios de ambos vibraran con una anticipación dolorosa. Elías miró a Isabela y vio en ella la fuerza de las mujeres que construyeron aquel país, mujeres que no esperaban salvación, sino que la creaban con sus manos. Sintió un orgullo profundo por haberla encontrado, incluso si aquel fuera el último día de sus vidas en aquella tierra dura e ingrata de frontera. Ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de despedida silenciosa y de promesa eterna de lealtad y de amor. El primer signo del ataque vino con la luz grisácea del crepúsculo, cuando el sonido de muchos caballos galopando al unísono rompió la paz del valle como un trueno inesperado. Elías posicionó a Isabela cerca de la ventana de la cocina, donde tendría un ángulo de visión privilegiado, mientras él se dirigía al establo para flanquear a los atacantes. No intercambiaron palabras de adiós, solo una mirada que contenía todo lo que necesitaba ser dicho sobre lo que habían construido en aquellas semanas de convivencia intensa. El polvo levantado por los caballos oscureció la visión por algunos momentos, creando una atmósfera fantasmagórica, donde la muerte parecía acechar en cada grano de arena y en cada sombra. Don Vicente lideraba el grupo, montado en un semental negro que contrastaba con la pureza que él alegaba defender en nombre de la familia y del honor. La voz del padre de Isabela resonó por el rancho, exigiendo la rendición inmediata de Elías y la entrega de su hija como si fuera un animal de carga que había escapado del corral. Ofreció oro y perdón a cambio de obediencia,
pero sus palabras sonaban vacías ante la realidad del trabajo y de la libertad que Isabela había descubierto en aquellas tierras. Elías no respondió, dejando que el silencio del rancho fuera su única y definitiva respuesta a las provocaciones del hombre que creía que todo tenía un precio. Los mercenarios comenzaron a dispersarse, rodeando la casa y el establo con la eficiencia de lobos que cercan a una presa herida y aparentemente indefensa en medio de la nieve. Isabela sintió el gatillo bajo su dedo y recordó cada lección de respiración y de enfoque que Elías le había enseñado con paciencia y rigor. El primer tiro fue disparado por uno de los mercenarios, golpeando la pared de madera de la casa y esparciendo astillas que hirieron el brazo de Isabela de forma superficial, pero dolorosa. No gritó, simplemente ajustó la mira y disparó de vuelta, derribando al agresor con una precisión que hizo que los otros mercenarios retrocedieran por un momento de sorpresa. Elías, desde el establo, abrió fuego con su escopeta de repetición, creando una cortina de plomo que impedía a los hombres de don Vicente avanzar con la facilidad que esperaban. La batalla por el rancho y por el alma de Isabela había comenzado, y el suelo seco pronto estaría bebiendo la sangre de hombres que no comprendían el valor de la libertad individual. El clímax emocional y físico de la historia estaba ahora en pleno desarrollo, sin espacio para la vacilación o para arrepentimientos tardíos de ninguna de las partes. El humo de la pólvora comenzó a llenar el aire, mezclándose con la neblina de la mañana y creando una confusión visual que Elías usaba a su favor para moverse entre las sombras. Isabela mantenía su posición, recargando el rifle con manos firmes, a pesar del sudor que corría por su rostro y de la adrenalina que hacía que su corazón se disparara descontroladamente. Veía a su padre a la distancia, un hombre que nunca había conocido de verdad y que ahora representaba todo lo que necesitaba destruir para ser verdaderamente libre y dueña de sí misma. El odio que sentía fue sustituido por una claridad fría y una determinación inquebrantable de que nunca más volvería a la jaula de oro de su infancia. La casa pequeña de Elías era ahora su castillo, y ella era su propia y única guardiana contra la tiranía del pasado. Don Vicente, dándose cuenta de que la resistencia era mayor de lo que imaginaba, ordenó que sus hombres prendieran fuego al establo para forzar a Elías a salir de su escondite seguro. Las llamas comenzaron a lamer las tablas secas, el mismo material donde Isabela se había escondido el primer día, creando un infierno de luz y calor en medio de la batalla. Elías luchaba contra el fuego y contra los tiros, intentando salvar a los animales y a sí mismo, mientras mantenía la presión sobre los atacantes que se aproximaban peligrosamente. Isabela vio el peligro que el hombre corría y salió de detrás de su protección, corriendo hacia el patio abierto para atraer la atención de los mercenarios y aliviar la presión sobre Elías. Fue un gesto de sacrificio puro, una prueba final de que la conexión entre ellos era más fuerte que el instinto de autopreservación individual. Los tiros zumbaban a su alrededor mientras corría, pero su agilidad y el conocimiento del terreno que había adquirido en el trabajo diario permitieron que llegara a una nueva posición de cobertura. Elías, viendo lo que ella había hecho, sintió una ola de furia y de admiración que lo impulsó a salir del establo en llamas como un demonio de venganza y de justicia. Alcanzó a 2 mercenarios en rápida sucesión, abriendo un camino de fuego y de muerte hacia Isabela, que continuaba disparando con un coraje inquebrantable y certero. Don Vicente gritaba órdenes desesperadas, viendo su poder desmoronarse ante la voluntad de 2 personas que no tenían nada que perder, excepto la propia dignidad y la libertad. El clímax estaba llegando a su punto de ruptura, donde solo una verdad prevalecería sobre las ruinas del rancho y de las ilusiones. El establo se derrumbó en una nube de chispas y de humo, simbolizando el fin de la antigua vida de Elías y el inicio de algo nuevo que nacería de las cenizas de la destrucción total. Elías e Isabela se encontraron en medio del patio, espalda con espalda, rodeados por lo que restaba de los hombres de don Vicente y por el propio padre de ella. El silencio volvió a caer sobre el valle, interrumpido solo por el crujir de las llamas y por la respiración pesada de los combatientes exhaustos y heridos por el enfrentamiento violento. Don Vicente desmontó, caminando hacia su hija con una mano extendida, intentando usar el último recurso de la manipulación emocional y de la autoridad paterna que aún creía poseer. Isabela bajó el rifle, pero no por sumisión. Lo bajó para mirar a su padre a los ojos con la autoridad de quien se redimió a través del sudor. «Ya no soy tu hija», dijo ella.
su voz resonando con una claridad que cortó el aire como una lámina de acero templado en la forja de la necesidad. Soy la tierra que piso, el pan que gano y la libertad que conquisté con cada gota de sangre y de sudor en este rancho solitario. Don Vicente se detuvo, dándose cuenta de que no había oro o amenaza que pudiera traer de vuelta a la muñeca que él había criado para ser su moneda de cambio política. Vio al hombre al lado de ella, un ranchero sucio de hollín y de tierra, y comprendió que Elías le había dado a Isabela algo que él nunca pudo ofrecer: respeto. El padre retrocedió, envejecido y derrotado por la fuerza de una transformación que no lograba comprender ni aceptar en su mundo de apariencias y de poder. Los mercenarios restantes, viendo que la causa estaba perdida y que el pago no valía la muerte segura, comenzaron a retirarse silenciosamente hacia las sombras de las colinas distantes. Don Vicente montó en su caballo y partió sin mirar atrás, una figura solitaria y patética desapareciendo en el polvo de un camino que nunca debió haber recorrido con tanta arrogancia. Elías e Isabela permanecieron en el patio, observando al enemigo partir mientras la adrenalina bajaba y el dolor de las heridas comenzaba a sentirse con toda su intensidad física. Se miraron, y no necesitaron palabras para saber que habían sobrevivido a la prueba letal, y que el futuro, aunque incierto, era enteramente suyo para ser construido. El clímax había terminado, pero la verdadera vida de ambos apenas comenzaba sobre las bases sólidas de la verdad y del coraje compartido. Elías guardó su arma y caminó hasta Isabela, limpiando con el pulgar una mancha de humo que marcaba la mejilla de la mujer que ahora amaba con un fervor silencioso. Ella le sonrió, una sonrisa que contenía todo el dolor y toda la alegría de su jornada de autodescubrimiento y de liberación de las cadenas invisibles del pasado. El rancho estaba en ruinas, pero el suelo era fértil y el espíritu de ambos estaba más fuerte que nunca, listo para enfrentar los desafíos de la reconstrucción y del renacimiento. Comenzaron a caminar hacia la casa, que había permanecido en pie como un testimonio de su resistencia y de su fe, inquebrantable en la posibilidad de una vida nueva. El sol del mediodía iluminaba el valle, revelando la belleza cruda de un mundo que no necesitaba oro para ser verdaderamente valioso y digno. El agua del pozo, que Isabela defendiera con tanta determinación, estaba fresca y limpia, sirviendo para lavar las heridas de la batalla y para saciar la sed de una nueva existencia común. Elías sintió que el peso del pasado, que había cargado por tantos años de soledad, finalmente había sido dejado atrás en las llamas del establo destruido por el odio ajeno. Isabela sintió que su nombre ahora tenía un significado real, desvinculado de títulos y de herencias, forjado en el trabajo diario y en la elección consciente de permanecer al lado de Elías. Eran los dueños de su destino, soberanos en su pequeña parcela de tierra y unidos por un vínculo que ninguna ley o contrato podría algún día deshacer o corromper. La historia de ambos era ahora un guión de esperanza escrito con la sangre del coraje y con la tinta de la perseverancia humana ante la adversidad. El final de la tarde trajo una calma que el rancho no conocía hace mucho tiempo, una paz que venía de la resolución de todos los conflictos y del silenciamiento de todos los fantasmas. Elías e Isabela se sentaron en el porche, observando las estrellas que comenzaban a surgir en el cielo inmenso e indiferente, pero que ahora parecían brillar con una intensidad nueva y acogedora. Sabían que habría otros desafíos, otras sequías y otras tormentas, pero sabían también que nunca más tendrían que enfrentarlos solos en la oscuridad del alma. La transformación estaba completa, y el hombre solitario y la heredera fugitiva se habían convertido en los arquitectos de una realidad donde la dignidad y el amor eran las únicas monedas corrientes. El rancho, antaño un túmulo, era ahora la cuna de una nueva y auténtica historia de vida y de redención moral. Las cenizas del establo aún humeaban levemente, un recordatorio visual del precio de la libertad y de la necesidad de dejar lo viejo atrás para que lo nuevo pudiera florecer con vigor. Elías tomó la mano de Isabela y sintió los callos que ella había ganado con orgullo, símbolos de su transición de objeto de lujo a sujeto de su propia y valiosa historia personal. Ella le devolvió el apretón, sintiendo la estabilidad y la promesa de un mañana que sería construido con el mismo esfuerzo y la misma dedicación que habían demostrado en aquella jornada. El silencio del valle era ahora una música de paz, una sinfonía de nuevos comienzos que resonaba entre las montañas y las llanuras de un viejo oeste que aún guardaba espacio para la bondad humana. La jornada había terminado en su fase de lucha,
abriendo espacio para la fase de construcción y de cosecha de los frutos del coraje y de la verdad. Y así, entre las ruinas y las flores silvestres, el ranchero y la mujer de campo encontraron la paz que tanto buscaban en lugares y en tiempos equivocados de sus vidas anteriores. La luz de la luna bañaba la propiedad, escondiendo las cicatrices de la batalla y destacando la silueta de dos seres que habían aprendido el verdadero significado de ser libres en un mundo de opresión. La historia de Isabela y Elías sería contada en los pueblos cercanos como una leyenda de resistencia y de amor, inspirando a otros a buscar su propia verdad más allá de las apariencias de riqueza. El guión de sus vidas estaba ahora en sus propias manos, escrito con la firmeza de quien sabe que el amor y la libertad son las únicas cosas que realmente importan. Entraron en la casa, cerrando la puerta al mundo exterior y abriendo las ventanas al alma que ahora brillaba intensamente. El impacto de la primera bala contra la madera del porche reverberó en el pecho de Elías como un trueno, despertando instintos que había intentado enterrar en fosas poco profundas. Vio a Isabela agacharse detrás del mostrador de la cocina, el rifle empuñado con una firmeza que no poseía semanas atrás, cuando apenas soportaba el peso de un cubo. El aire se volvió pesado con el olor acre de la pólvora y el humo grisáceo que comenzaba a serpentear entre las rendijas de las ventanas reforzadas. Don Vicente, posicionado con la arrogancia de los que compran el alma de los hombres, gritaba órdenes afuera, exigiendo que su propiedad fuera devuelta sin más daños. Elías miró a la joven y vio, en el brillo de sus ojos empañados, que ella preferiría las cenizas de aquel rancho al lujo gélido de 1900, la mansión paterna. El silencio que siguió entre las ráfagas era llenado apenas por el pulsar frenético de dos corazones que eligieron la resistencia. Un grito de dolor cortó el aire cuando Isabela disparó, alcanzando el hombro de un mercenario que intentaba flanquear la entrada lateral de la pequeña casa de troncos. Elías aprovechó la distracción para moverse hacia la ventana opuesta, su escopeta de repetición escupiendo fuego y metal contra los agresores que se escondían detrás de los establos. Sentía la transpiración correr por debajo del sombrero, mezclándose con el hollín y la sangre de un pequeño corte causado por astillas de vidrio que volaron temprano. Con cada tiro intercambiado, el ranchero se daba cuenta de que aquella no era solo una disputa por una mujer, sino una guerra entre dos mundos irreconciliables y opuestos. De un lado, el poder hereditario que esclaviza. Del otro, la libertad encallecida que nace del suor de quien trabaja su propia tierra con dignidad. La tensión escalaba cada segundo, transformando el refugio pacífico en un verdadero matadero de esperanzas y de sueños. Don Vicente, perdiendo la paciencia con la resistencia inesperada, ordenó que sus hombres lanzaran antorchas encendidas contra el techo de paja y madera del establo vecino. Elías vio el resplandor anaranjado reflejado en los ojos de Isabela y sintió una puntada de desesperanza al pensar en los animales y en los recuerdos almacenados en aquel edificio antiguo. Las llamas lamieron la estructura seca con una voracidad cruel, transformando el lugar donde ella se había escondido el primer día en un infierno de brasas. El calor se volvió insoportable, y el humo denso comenzó a invadir la casa, dificultando la respiración y oscureciendo la visión de los defensores sitiados por la milicia. Isabela tosía violentamente, pero su mano no flaqueaba en el gatillo, demostrando una fuerza interior que Elías nunca imaginó que una heredera pudiera poseer bajo tamaña y terrible presión. El fuego era el nuevo enemigo cruel. «Sal, Isabela. No voy a dejar que mueras quemada por culpa de un campesino inmundo». La voz del padre resonaba, cargada de un desprecio que hacía que la sangre de Elías hirviera. El ranchero miró a la joven y vio el momento exacto en que la duda intentó instalarse en sus pensamientos, combatida por la lealtad al nuevo hogar. Miró sus propias manos, sucias de pólvora y tierra, y después a Elías, encontrando en él el ancla que la mantenía firme ante la tormenta de fuego. Sin decir una sola palabra, recargó el rifle, el sonido del metal golpeando contra el metal siendo la respuesta definitiva a la propuesta hipócrita de su padre. Estaban rodeados, el calor aumentaba y las paredes comenzaban a crujir, pero la conexión entre los dos era ahora una aleación de acero inquebrantable. La muerte parecía segura, pero la rendición era una opción completamente inexistente. Elías se dio cuenta de que necesitaba un gesto audaz para romper el cerco antes de que la casa se convirtiera en el túmulo de ambos bajo el sol inclemente. Tocó el hombro de Isabela, un gesto rápido e intenso,
que cargaba todo el subtexto de un adiós y de una promesa de protección eterna. «Quédate abajo y cubre la puerta trasera», susurró él, su voz sonando como el roce de piedras en un lecho de río seco y antiguo. Tomó una de las botellas de queroseno que usaban para las lámparas, transformándola en un arma improvisada para causar confusión entre los mercenarios que se aproximaban. Isabela asintió, las lágrimas de humo limpiando surcos en su rostro cubierto de hollín, pero su mirada permanecía fija en el horizonte de peligro. El ranchero respiró hondo y se preparó para saltar fuera de la protección de las paredes, enfrentando su destino final. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El salto de Elías hacia el patio fue acompañado por una explosión de luz, cuando lanzó el queroseno contra una pila de heno cerca de los mercenarios. La distracción funcionó por algunos instantes preciosos, forzando a los hombres de don Vicente a retroceder ante la cortina súbita de llamas que se levantó. Isabela no perdió tiempo y disparó contra los agresores expuestos, protegiendo a Elías mientras él corría hacia una posición de flanco más ventajosa entre las sombras. El tiroteo se volvió caótico y visceral, con gritos y relinchos de caballos despavoridos llenando el vacío sonoro del valle aislado por las montañas de granito. El ranchero se movía con la agilidad de un espectro, cada tiro de su escopeta encontrando un objetivo entre aquellos que osaron violar la paz de su pequeña propiedad rural. La batalla estaba en su apogeo, y el suelo bebía la sangre de ambos lados. En medio de la confusión, don Vicente desmontó, sacando una pistola ornamentada con oro, y caminando hacia la casa con la furia de un rey siendo destronado. Isabela lo vio a través de la puerta entreabierta, y sintió que el mundo se detenía por un instante, el pasado y el presente colisionando de forma violenta e irremediable. Salió al porche, el rifle apuntando al pecho del hombre que le había dado la vida, pero que también le había robado el alma. «Detente, padre. No des ni un paso más en esta tierra que no te pertenece», gritó ella, su voz sonando más fuerte que los disparos. El padre se detuvo, conmocionado al ver a su hija vestida con harapos de hombre, el rostro marcado por la lucha y los ojos brillando con una autonomía feroz. La escena era un espejo invertido de la primera mañana, donde la sumisión dio lugar a la soberanía total. «Eres una Vicente. Vuelve a casa y olvidaré esta locura y a este hombre miserable», bramó el patriarca, con la mano temblorosa apuntando el arma hacia su propia hija. Isabela rió, un sonido seco y desprovisto de alegría, que cortó el alma de Elías mientras observaba la escena de lejos, listo para intervenir. «Nunca tuve una casa hasta sentir el olor de esta maleza y el peso de este trabajo», respondió ella, sin bajar la mira ni un solo milímetro. El símbolo del vestido de novia, ahora apenas un trapo de piso descartado allá adentro, parecía clamar por la muerte definitiva de aquella antigua identidad de porcelana fina. La tensión entre padre e hija era un abismo que ninguna fortuna en el mundo sería capaz de llenar o de enmascarar con joyas falsas. El aire estaba electrizado, esperando la mecha para el acto final de ruptura total. Elías surgió por detrás de don Vicente, la escopeta apuntando a la nuca del aristócrata, el rostro una máscara de determinación fría y juicio final y absoluto. El padre sintió el cañón frío del metal contra su nuca y comprendió que el poder de su dinero terminaba exactamente donde la valentía del ranchero comenzaba. Isabela no bajó su arma. Quería que su padre viera en ella a la persona que él mismo había intentado aplastar bajo el peso de matrimonios arreglados y conveniencias. «Vete y llévate a tus perros contigo», dijo Elías, su voz calmada siendo más amenazadora que cualquier grito de guerra que él hubiera escuchado jamás. Los mercenarios restantes, viendo a su patrón bajo la mira de la muerte, vacilaron, sus dedos nerviosos en los gatillos, pero sus mentes ya calculando el costo de aquella derrota inminente. Don Vicente miró a su hija una última vez y vio algo que el dinero nunca podría comprar: el amor leal por un hombre sencillo y por la tierra. Sintió la derrota no como una pérdida financiera, sino como una quiebra moral que lo acompañaría hasta el fin de sus días amargos de soledad. Lentamente, bajó el arma de oro y señaló a sus hombres que retrocedieran, su postura antes erguida ahora encorvada por el peso de una humillación pública. Isabela permaneció inmóvil hasta que el último caballo desapareció en la curva del camino, dejando solo el polvo y el olor a humo como testigos del conflicto. El rifle finalmente bajó de sus manos exhaustas, y ella se desplomó en el suelo del porche, con las lágrimas venciendo finalmente la barrera de la adrenalina y del odio acumulado.
Elías corrió a su lado, abrazándola con fuerza. El calor del fuego que consumía el establo comenzó a disminuir, dejando atrás el esqueleto ennegrecido de la estructura que había sido el primer hogar de Isabela en el rancho. Elías la sostenía, sintiendo los temblores que recorrían el cuerpo de la joven, mientras ella lloraba el luto de una vida que acababa de ser destruida. Estaban vivos, pero el precio de la supervivencia estaba esparcido por el patio en forma de destrucción y de sangre que la tierra ya comenzaba a absorber. El ranchero besó la parte superior de la cabeza de Isabela, un gesto de ternura que había guardado por años y que ahora florecía en medio del caos. El silencio volvió a reinar en el valle, pero era un silencio diferente, cargado con el peso de la victoria y la incertidumbre de cómo recomenzar tras tamaña pérdida material. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de sangre. Elías se levantó y extendió la mano a Isabela, ayudándola a erguirse sobre sus piernas temblorosas, pero ahora fuertes y enraizadas en aquella tierra que ella había defendido. Caminaron hasta lo que restaba del establo, observando las cenizas flotar en el aire como pequeños fantasmas de un pasado que no volvería a acecharlos con tanta fuerza. El ranchero tomó un puñado de tierra y cenizas, dejándolas escurrir entre sus dedos, un gesto simbólico de que la destrucción era también el abono para lo nuevo. Isabela miró hacia la casa, que había permanecido de pie a pesar de los daños, y sintió que aquel era el verdadero santuario de su nueva y auténtica existencia humana. La conexión entre ellos no necesitaba palabras. El silencio compartido era el diálogo más profundo que habían tenido desde que se encontraron en la penumbra. El símbolo visual del agua del pozo, ahora usada para limpiar el rostro herido de Isabela, trajo un alivio inmediato a la piel quemada por el sol y por el fuego. Elías observaba cada movimiento de ella con una admiración que trascendía el deseo físico, viendo en ella a la compañera que nunca supo qué necesitaba para completar su jornada. Sabían que los hombres de don Vicente podrían no volver, pero la herida en el alma del padre llevaría tiempo para cicatrizar o para transformarse en olvido. El rancho estaba herido, pero el espíritu de resistencia permanecía intacto entre las vigas de madera y los campos de hierba seca que rodeaban la habitación. Isabela sintió que la paz comenzaba a retornar a sus sentidos, una paz comprada con valentía y mantenida con la lealtad inquebrantable de un hombre que nada tenía que ofrecer sino la verdad. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella, su voz sonando suave pero firme contra el viento que comenzaba a enfriar con la llegada del crepúsculo en la frontera árida. Elías miró hacia el horizonte y vio la primera estrella surgir, un punto de luz solitario que guiaba a los navegantes y a los caminantes en busca de un puerto seguro. «Vamos a reconstruir», respondió él, ladrillo por ladrillo, día tras día, hasta que este lugar sea más grande que cualquier sombra que el pasado pueda proyectar. Isabela sonrió, y el brillo de sus dientes blancos contra el rostro sucio fue la visión más bella que Elías había presenciado en toda su vida. Entraron en la casa, cerrando la puerta al mundo que había intentado destruirlos, listos para enfrentar la primera noche de una libertad que ya no tenía precio ni amo. La chimenea fue encendida nuevamente, no con la furia del ataque, sino con el calor acogedor de un hogar que resistió la mayor de las pruebas morales y físicas. El olor del café volvió a llenar el ambiente, mezclándose con el aroma de pino y de tierra mojada que Isabela había traído dentro de aquellas 4 paredes de troncos. Se sentaron lado a lado, con las manos entrelazadas en un pacto silencioso de que ninguno de los dos volvería a caminar solo por aquellos senderos, peligrosos e inciertos. El pasado era ahora una historia contada alrededor del fuego, un cuento de advertencia sobre la codicia y de celebración sobre la fuerza del espíritu humano libre. El ranchero y la heredera fugitiva se habían convertido apenas en Elías e Isabela, 2 nombres grabados en la corteza del tiempo con el cuchillo de la necesidad y de la esperanza. Las sombras danzaban en las paredes, dibujando siluetas de un futuro que ahora tenían el derecho de soñar sin el miedo constante de ser cazados como animales de presa. Elías sintió el peso de su aislamiento derrumbarse, dando lugar a una vulnerabilidad que ahora aceptaba como parte de su fuerza redescubierta a través del contacto humano. Isabela sintió que su vestido de seda, si aún existiera, ya no le serviría, pues su cuerpo ahora exigía el espacio de la acción y la libertad del movimiento. El rancho era su universo, y ellos eran sus únicos gobernantes, soberanos de su propia felicidad conquistada en el campo de batalla, de la vida real y dura. La noche cayó sobre el valle,
protegiendo a los dos amantes de cualquier mirada curiosa o de cualquier amenaza que aún pudiera estar acechando en las sombras. Elías se levantó para verificar las cerraduras una última vez, no por miedo, sino por un hábito de cuidado con el tesoro que ahora guardaba con tanto celo y amor. Isabela lo observaba, sintiendo una gratitud profunda por el hombre que le había enseñado que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en momentos de paz y verdad. Sabían que el mañana traería el trabajo duro de la reconstrucción, pero sabían también que el sudor sería dulce, pues sería vertido para su propio y único beneficio mutuo. El amor de ellos era como la vegetación del desierto, resistente, profundo y capaz de florecer en las condiciones más adversas e improbables que la naturaleza puede ofrecer. El clímax había terminado, pero la historia de sus vidas apenas comenzaba su fase más productiva, bella y llena de luz interior. La luna llena iluminaba el patio, revelando las marcas de la lucha, pero también la promesa de una nueva mañana que no tardaría en surgir en el horizonte de granito y cielo. Elías volvió al lado de Isabela y sintió el calor del cuerpo de ella contra el suyo, un recordatorio constante de que habían vencido a la muerte y a la opresión. Cerraron los ojos, dejando que el sonido del viento y el crujir de las brasas fueran su canción de cuna, tras el día más largo de sus existencias. El rancho, antaño, un lugar de silencio y de muerte, estaba ahora vibrando con la vida de dos seres que encontraron el uno en el otro la razón para continuar luchando. La redención estaba completa, y el círculo de dolor había sido finalmente roto por la fuerza de un gesto concreto de amor y de sacrificio compartido. Cada respiración de Isabela era un himno a la libertad que había conquistado, una libertad que olía a humo y a tierra, pero que tenía el gusto dulce de la verdad absoluta y simple. Elías sentía que su misión en la tierra había sido finalmente revelada. Proteger la llama de la esperanza en un mundo que intenta apagarla con el soplo de la codicia y de la indiferencia. Eran los guardianes el uno del otro, centinelas de la paz que ahora habitaba el rancho y el corazón de ambos sobrevivientes del enfrentamiento con el pasado. La historia de ellos sería escrita en las piedras del valle, un testamento de que la dignidad humana es el bien más preciado que alguien puede poseer y defender. El sueño llegó profundo y reparador, lavando las almas de los guerreros que ahora podían descansar en paz bajo el manto protector de las estrellas infinitas. El símbolo del cuchillo de plata, que ella cargaba al principio, estaba ahora olvidado en un cajón, sustituido por las herramientas de trabajo que construyeron su nueva realidad de autonomía. Elías ya no necesitaba su escopeta como su única compañía. Tenía ahora la mirada de una mujer que lo veía como realmente era, con todas sus fallas. El futuro se extendía ante ellos como una llanura vasta y fértil, esperando apenas las semillas de un nuevo tiempo que plantarían con la paciencia de los que saben esperar. El clímax se había transformado en resolución, y la resolución estaba ahora convirtiéndose en la base de un nuevo y duradero renacimiento para los dos habitantes del rancho aislado. La vida continuaba, más fuerte y más verdadera que nunca, desafiando la propia lógica del sufrimiento y de la pérdida anterior. En medio de la noche, un lobo aulló a la distancia, pero el sonido no trajo más el miedo a la soledad o a la muerte inminente para los oídos atentos de Elías y de Isabela. Sabían que formaban parte de aquel ecosistema de lucha y de supervivencia, y que cada desafío superado era un paso más hacia la plenitud de ser. La heredera fugitiva había encontrado su trono en un banco de madera, y el ranchero solitario había encontrado su reino en los ojos de una mujer libre y valiente. El guión de sus vidas había alcanzado el punto de giro moral, donde el yo dio paso al nosotros, en una sinfonía de cooperación y de afecto. La paz era real, el amor era palpable y el mundo, a pesar de toda su dureza, parecía ahora un lugar donde valía la pena vivir intensamente. Y así, el tercer acto llegó a su fin con la promesa de un mañana donde el sol ya no traería la amenaza de Don Vicente, sino la luz de la reconstrucción. Isabela y Elías dormían el sueño de los justos, protegidos por las paredes de su propio coraje y por la fe que redescubrieron en la bondad humana básica y fundamental. El rancho, marcado por las cenizas y por la sangre, era la cuna de una nueva estirpe de personas que no se inclinan ante el oro o la fuerza bruta. La historia de superación y de conexión humana estaba ahora lista para su desenlace final, donde los frutos de la decisión moral serían cosechados con alegría.
La oscuridad de la noche era solo el telón de fondo para el brillo intenso de dos almas que encontraron su verdadero destino en 1900. La frontera salvaje. El primer rayo de sol de la mañana siguiente atravesó las rendijas de la persiana rota, iluminando las partículas de polvo que danzaban sobre el suelo manchado de hollín. Elías despertó antes del amanecer, como era su costumbre, pero esta vez no sintió el peso opresivo de la soledad al abrir los ojos en la penumbra de la habitación. Isabela aún dormía profundamente, su respiración rítmica y calmada contrastando con el caos que había dominado el patio del rancho pocas horas antes. Observó el rostro de ella, ahora libre de la tensión del combate, y se dio cuenta de que las cicatrices dejadas por la batalla eran marcas de un honor que ningún título de nobleza podría conferir. Silenciosamente, el ranchero se levantó y salió al aire fresco de la mañana, sintiendo el olor de la tierra húmeda y el aroma residual de las cenizas que el viento comenzaba a dispersar. El patio estaba en silencio, pero no era el silencio vacío de antes. Era una quietud de resaca y de nuevos comienzos que se anunciaban en el horizonte purpúreo. Elías caminó hasta las ruinas del establo, viendo las vigas ennegrecidas como esqueletos de un pasado que necesitaba ser removido para que la vida pudiera florecer nuevamente en aquel suelo. Comenzó a recoger los escombros con una determinación renovada, sintiendo que cada tabla quemada que lanzaba lejos era un pedazo de su propia amargura siendo descartado. Ya no había espacio para el luto por lo que se había perdido, solo para el planeamiento de lo que sería construido con la ayuda de manos que ahora se conocían. La destrucción física del establo era el sacrificio necesario para que la estructura espiritual de su nueva vida con Isabela pudiera volverse inquebrantable. Isabela apareció en el porche momentos después, vistiendo la camisa de franela de Elías, que ahora le servía como una túnica de libertad y de pertenencia auténtica. Ya no traía la mirada de miedo de la fugitiva, sino la postura erguida de quien sabe que conquistó el derecho de estar exactamente donde sus pies tocaban el suelo. Caminando hasta Elías, no ofreció palabras de consuelo, sino que simplemente tomó una pala y comenzó a trabajar a su lado, compartiendo el esfuerzo físico de la reconstrucción. El contacto de sus hombros mientras trabajaban era el diálogo más sincero que podían tener, una promesa silenciosa de que el futuro sería construido a través del sudor compartido. El rancho, antaño un símbolo de aislamiento defensivo, se estaba transformando en un monumento a la cooperación humana y al amor que nace de la adversidad. Al mediodía, hicieron una pausa bajo la sombra del gran roble, el mismo lugar donde Elías guardaba sus recuerdos más tristes, y que ahora recibía nuevas semillas de esperanza. Retiró del bolsillo el cuchillo de plata con el escudo de don Vicente, observando el metal brillar bajo el sol con una opulencia que parecía fuera de lugar en aquel paisaje rústico. Con un movimiento firme, entregó el cuchillo a Isabela, dándole la elección final sobre el último vínculo físico que restaba con su pasado aristocrático. Ella miró el objeto por un largo tiempo, recordando las manos que lo forjaron y las manos que lo usaron para intentar herirla emocionalmente. Sin vacilar, caminó hasta el pozo y soltó el cuchillo en la oscuridad profunda, escuchando el sonido metálico del adiós final, sumergiéndose en las aguas frías. La resolución práctica de la historia siguió con la organización de los suministros y la reparación de las cercas que habían sido derribadas por los caballos de los mercenarios durante el enfrentamiento. Elías e Isabela aprendieron a leer las señales del otro sin la necesidad de largas explicaciones, operando como un organismo único, enfocado en la armonía y la supervivencia. Ella trajo a la casa una nueva organización, transformando el refugio austero en un hogar donde la belleza de la simplicidad era celebrada en cada detalle cotidiano. El jardín, que antes languidecía bajo el lino o sol, comenzó a recibir atención diaria, con pequeños brotes verdes desafiando la aridez del suelo, como prueba de la resiliencia de la vida. La transformación del ambiente reflejaba la cura interior de dos seres que aprendieron a perdonarse a sí mismos por sus fallas y pérdidas pasadas. Pasaron meses, y el invierno riguroso dio paso a una primavera vibrante, pintando las colinas alrededor del rancho con flores silvestres de colores que Isabela nunca imaginó que existieran. La estructura del nuevo establo estaba casi lista, hecha con madera nueva que olía a resina y a promesas cumplidas bajo la mirada atenta del sol de primavera. Elías ya no era el hombre de pocas palabras por amargura, sino por una paz que no necesitaba excesos para manifestarse ante el mundo exterior. Veía en Isabela no solo a la mujer que había salvado,
sino a la mujer que lo había rescatado de un túmulo de recuerdos estériles y de silencios dolorosos. Eran ahora parte del paisaje, integrados a la tierra que habían defendido con sangre y que ahora los alimentaba con una generosidad renovada y constante. El eco simbólico de la primera escena ocurrió en una tarde dorada, cuando Isabela entró al nuevo establo para buscar las herramientas de labor diaria con los animales. Se detuvo en el mismo lugar donde Elías la había encontrado meses antes, encogida y aterrorizada en su vestido de seda rasgado y manchado por el lodo de la huida. Ahora, vestía ropa de trabajo práctica, su piel estaba bronceada por el sol y sus manos marcadas por los callos de la dignidad y del esfuerzo honesto. Sonrió al recordar a la joven asustada que fue, dándose cuenta de que aquel dolor fue el portal necesario para el descubrimiento de su verdadera fuerza interior. Elías entró justo detrás de ella, y al verla allí, se detuvo por un instante, reconociendo el ciclo completo de redención que ambos habían recorrido juntos y solos. El ambiente ahora reflejaba una paz profunda, con el sonido del viento en las hojas del roble, sonando como una bendición constante sobre la propiedad y sobre quienes en ella habitaban. La moraleja de la historia era sutil, pero clara. La verdadera libertad no es un don heredado por nacimiento, sino una conquista diaria obtenida a través de la valentía de ser auténtico. Sabían que don Vicente nunca volvería, pues el poder del dinero es impotente ante personas que no tienen precio y que no temen la privación. El renacimiento de Isabela y Elías era un testimonio de la capacidad humana de reinventarse a partir de las cenizas, siempre que haya un propósito mayor. El amor que los unía no se basaba en promesas románticas vacías, sino en la roca sólida de la confianza mutua y del sacrificio real. En el horizonte, las montañas de granito permanecían como centinelas eternos de la jornada de dos solitarios que encontraron un puerto seguro en la inmensidad de la frontera salvaje y árida. Elías tomó la mano de Isabela y juntos caminaron hacia la casa, donde el calor de la estufa y el aroma del pan fresco los esperaban para la cena. La vida era simple, dura y a veces exhaustiva, pero era una vida que les pertenecía enteramente a ellos, sin amos, sin ataduras y sin miedos. El sol se puso en un espectáculo de colores suaves, marcando el fin de un día más de trabajo y el inicio de una noche de descanso merecido. Cerraron la puerta, no para esconderse del mundo, sino para celebrar la santidad del hogar que construyeron con sus propias manos encallecidas. La última escena mostró a los dos sentados en el porche, observando al ganado pastar pacíficamente, mientras las primeras estrellas comenzaban a surgir en el cielo vasto y acogedor de su nueva existencia. La historia de la heredera fugitiva y del ranchero solitario se había convertido en una leyenda de esperanza para todos aquellos que buscan una segunda oportunidad en la vida. El ciclo de dolor se había roto, y en su lugar nació una estirpe de fuerza y de integridad que resonaría por el valle durante muchas generaciones futuras de trabajadores. El amor, después de todo, era más poderoso que cualquier riqueza, y la bondad humana, cuando es probada por el fuego, se revelaba como el oro más puro de la creación. Estaban en casa, en paz, y finalmente, verdaderamente libres para amar y ser amados en toda su plenitud. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Epílogo. 2 años después, una pequeña figura corría por el patio del rancho, cuyas risas infantiles rompían el antiguo silencio de las montañas, con una melodía de vida nueva y vibrante. Elías observaba a su hijo desde lo alto de la colina, sintiendo que su estirpe ahora estaba plantada en suelo fértil y protegida por una madre que conocía el valor de la lucha. Isabela se acercó a él, cargando una cesta de frutos recolectados del huerto que ellos mismos habían plantado sobre las cenizas del antiguo establo destruido por el fuego. Intercambiaron una mirada de complicidad eterna, sabiendo que cada desafío enfrentado había sido un escalón para la construcción de aquella felicidad sólida y real que ahora disfrutaban. El rancho prosperaba, no por la acumulación de oro, sino por la abundancia de vida, de propósito y de afecto que desbordaba de sus corazones sanados. Elías tomó al pequeño en brazos y señaló hacia el horizonte, enseñándole el nombre de cada pico y cada valle de aquella tierra, que un día sería su herencia legítima. Isabela sonrió, sintiendo que su propia historia de huida terminó en el momento en que decidió dejar de correr y comenzar a plantar sus raíces. El cuchillo de plata continuaba en el fondo del pozo, olvidado e irrelevante ante la riqueza de los momentos simples que componían su rutina de paz y de trabajo.
El sol brilló intensamente sobre el valle, iluminando el camino de una familia que probó que la redención es posible para todos los que se atreven a cambiar. El ciclo estaba completo, la lección aprendida, y el amor reinaba soberano sobre las piedras y las flores de aquella frontera indomable. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.